Rumanía tenemos la Asociatia Fast Forward. Así que, si os parece, sin mayor dilación, vamos a arrancar con el segundo panel. No sé si todos habéis accedido al documento ejecutivo, ¿no?, de la persecución del pueblo gitano durante el franquismo. Lo diseñaron nuestros dos expertos que están aquí en la mesa, el señor Pedro Casameira y Anabel Carballo. Ellos van a presentar hoy este documento. Los voy a presentar muy rápidamente. Luego también tenemos con nosotros a Carolina García Sanz, del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Como Ismael mencionó antes, necesitamos que la sociedad civil también esté representada, también académicos, también miembros del pueblo romaní. Todos han de trabajar juntos, junto con instituciones, políticos y legisladores, para por fin articular estos cambios que tanto necesitamos. Así que, bueno, Pedro Casameiro nos ha pasado una pequeña reseña biográfica. Es muy breve, pero básicamente os digo lo básico. Ha hecho mucho trabajo fundamental en España, así que es un psicólogo social, miembro de la asociación Romani Cicloni, y es responsable de promover proyectos que estimulan lo que es la cultura romaní en Cataluña, y también ha hecho un museo virtual del pueblo romaní en Cataluña. En el proyecto Chachipen es uno de los investigadores que ha llevado a cabo excelentes investigaciones a la hora de recopilar testimonios, y lo ha hecho junto con su compañera Anabel Carballo. Como mencioné antes, Anabel está aquí a muchos niveles: la coordinadora de este evento, es la investigadora del Chachipen, también es una socia del proyecto europeo. Así que, en definitiva, me gustaría darle muchas gracias a Anabel por todo lo que ha aportado y trabajado. Está en el ámbito de asuntos internacionales en FAGIC y está luchando muchísimo en contra del gitanismo. A la vez está llevando a cabo su propio doctorado en la Universidad de Barcelona. Su tesis está centrada en el legado histórico del genocidio romaní. Es un ejemplo ya mismo de un activismo romaní. Es una persona que está trabajando mucho por esta causa. Así que me gustaría, en primer lugar, que presentarais este estudio. No os puedo dar mucho tiempo. Es un estudio muy amplio el que habéis hecho, ¿no?, mucho más de lo que se ve aquí en el documento ejecutivo, pero tenemos muy poquito tiempo para cada cual. Carolina luego dará algunos comentarios. Vamos a pasarnos la palabra a Ana y yo de un momento a otro. Ella me pasará la palabra a mí, yo a ella. Entonces, vamos a intentar ser breves y esquemáticos en un tema en el que quizás es difícil, ¿vale? Entonces, tampoco queremos correr y empezar a leer rápidamente. Iremos pausadamente, tranquilos, y veremos hasta dónde llegamos, si tenemos que cortar en algún punto, y luego continuamos de otro modo, ¿vale?, más informal. La investigación que hemos hecho se ha basado en dos puntos principales. Uno es la documentación bibliográfica y otro es entrevistas a personas que han sido víctimas, en este caso, del franquismo principalmente, o víctimas del antigitanismo en diferentes ámbitos en la actualidad, ¿vale? Yo voy a empezar hablando de historia, ¿no?, de intentar ver si hay elementos que son comunes o elementos que son diferenciadores sobre los que a lo largo del tiempo se ha ido construyendo y articulando el antigitanismo, ¿no?, y ver si hay elementos del pasado que siguen muy vivos en la actualidad, ¿vale?, que son herencias del pasado. Y básicamente todo ello para ver si es relevante dentro del ámbito del antigitanismo y de las políticas referidas al pueblo gitano trabajar dentro del marco de lo que se conoce la justicia transicional, ¿no? O sea, lo que serían poner en juego herramientas reparadoras de conocimiento de la verdad y de reparación de lo que ha sucedido, ¿vale? No voy a hacer un repaso de historia ahora, porque si no ya no llegamos ni a 1512, pero sí que quiero apuntar determinados hitos, momentos históricos que han marcado el presente.
a nuestro punto de vista, ¿no? Bajo nuestro punto de vista. La primera de las pragmáticas que todos conoceréis, la primera ley que empieza a legislar, a plantearse de qué hay que hacer con esta gente que está aquí, ¿vale? Que ha llegado a la península en el siglo XV, es de 1499. ¿Vale? En un momento, hay que entender la historia gitana siempre vinculada a su momento histórico y qué estaba sucediendo en aquel preciso momento. Antes de esa pragmática, 7 años antes, se expulsó a los judíos y unos años después, en 1502, se expulsó a los moriscos. Es decir, todo lo que era diferente en aquel momento no tenía cabida en la construcción de lo que más adelante se llamaría Estado-Nación, pero empieza en aquella época, ¿no? Una cultura, una religión, un idioma, y con la colonización de América. En ese contexto, a los gitanos, en 1499, no se les pide que dejen su cultura, no se les pide que dejen sus vestimentas, no se les pide que dejen su idioma. Lo que se les pide es una cosa muy sencilla: dejar de ser nómadas, asentados y trabajar, ¿vale? Y trabajar en el oficio que os digamos nosotros, básicamente como campesinos. Es decir, lo que se les viene a pedir es dejar todo vuestro legado laboral, todos vuestros saberes culturales ligados al oficio para hacer lo que os digamos. Y además como trabajadores pobres, ¿vale? Y eso es lo que pide la primera pragmática, no pide otra cosa, ¿vale? La primera ley antigitana solicita eso. Antes de seguir, ¿no? Lo que es relevante es que antes de que nadie se planteara qué hay que hacer con esta gente, romanís, gitanos, en aquel momento los llamaban egiptanos y grecianos, es decir, tenían el concepto de que venían de Grecia y se les llamaba así. Ellos ponen el pie, la primera documentación que tenemos es de 1425, y ellos, esa gente, los romanís, deciden integrarse, porque lo deciden ellos, toman la decisión de integrarse dentro del estatuto que ofrecía el Estatuto de Peregrinos. Y son los gitanos los que deciden, vamos a encajar en esta sociedad acorde a esta ley. Y funcionan acorde a esa ley. O sea, fue el único momento en el que los gitanos decidieron lo que iban a hacer y cómo tenían que encajar en la sociedad. Pero en 1499 alguien les dijo, no, ya no podéis encajar aquí. Ahora vais a encajar de otro modo. En este caso, como trabajadores empobrecidos. El resto de pragmáticas que se van sucediendo a lo largo de los siglos, prácticamente todos los reyes monarcas que hubo hasta 1783 emitieron una ley antigitana, a excepción de alguno que murió demasiado pronto en el cargo, ¿vale? Y lo que perseguían al principio era siempre lo mismo, que fueran trabajadores pobres, ¿vale? Antes Soraya Pons hablaba de la esclavitud. Al final, el análisis que hacemos histórico nosotros es que las diferentes pragmáticas antigitanas han perseguido que los gitanos fueran trabajadores pobres o trabajadores esclavos. Eso es lo que se centraban. En 1539 ya se impone como sanción la pena a galeras a aquellos gitanos que contravinieran las diferentes leyes. Y en 1572 tiene por primera vez lugar una redada en la que se detienen a personas simplemente para enviarlas a galeras, ¿vale? A trabajar. Lo que se quería de los gitanos es que utilizarlos, ¿vale? Como trabajadores empobrecidos, no dentro de sus oficios tradicionales con los que ellos se podían ganar la vida atendiendo a sus necesidades y requisitos, sino atendiendo a otros requisitos que venían desde fuera. En 1586 se restringe la movilidad, es decir, se le pide a los gitanos empadronados y si queréis salir del municipio pedir permiso y si queréis entrar pedir permiso, ¿vale? En 1609 se expulsa a los moriscos, ¿vale? Por segunda vez a los que quedaron, porque se dan cuenta que esa gente no acababa de encajar porque seguían siendo diferentes. Y entonces ya una vez en España la única, o en los reinos prehispánicos, la única diferencia que había era la gitana, entonces ya a partir de ahí, en 1619, es cuando se les dice, dejar vuestro idioma, dejar vuestra ropa, dejarlo todo. Único oficio permitido, la labranza, ¿vale? También en 1619 se prohíbe utilizar la palabra gitano. No existís.
O sea, dejaos de tonterías, no sois gitanos. Sois trabajadores del campo, punto. Y habláis castellano y os vestís como el resto de gente. Es decir, se prohíbe la existencia a las personas gitanas, a no ser que se amolden a lo que se les solicita. Y dejan de ser, obviamente, o dejan de ser gitanos por las buenas o por las malas, ¿vale? En 1695 se restringe además no solo la movilidad, sino los barrios donde podían vivir, ¿vale? 1695. Y eso probablemente tenemos hoy día un conocimiento de cómo se restringe dónde podemos vivir y dónde no. Se establecen los primeros padrones de población gitana en ese año, en 1695 se establecen, y muy probablemente esos padrones son los que luego permitieron pues, la eficacia de la Gran Redada de 1749. Cuando pasan los siglos y se dan cuenta que esas personas siguen queriendo ser diferentes, o a lo mejor no, simplemente son diferentes, no es que lo quisieran, o se les tacha como diferente, ya se toma la determinación de exterminarlos biológicamente, ¿vale? No voy a entrar a explicar lo que es la Gran Redada, creo que todos lo conocéis. El hecho significativo que yo simplemente quería apuntar sobre la Gran Redada es que es el primer intento de exterminio en la Europa moderna, en la historia de la Europa moderna, tuvo lugar aquí, ¿vale? Y también el segundo dato relevante es que de unas 10.000 personas que se estima que apresaron, más o menos el 60% de ellos, unos meses después, en octubre, bajo expedientes secretos, que se llamaron así, fueron liberados. Aquellos que demostraron que se comportaban acorde a las diferentes leyes que habían sobre los gitanos. Es decir, que detuvieron a unas 6.000 personas gitanas que cumplían con todo el ordenamiento que había sobre ellos, pero aún así se les detuvo. Y eso es lo que es una prueba muy clara de que, a pesar de que cumplieran con todo lo que se les pedía, los gitanos ya formaban parte de la alteridad, ya habían sido etiquetados como los otros. Y da igual lo que hagas, eres los otros, ¿vale? Y se les detiene, y se les intenta exterminar. 16 años después de esa Gran Redada se los libera, y a los que quedaron vivos, a los que quedasen vivos, y se emite una nueva pragmática que viene a repetir todo lo mismo de antes, con una excepción, y es que se insta a la sociedad, en este caso a las corporaciones, a los antiguos gremios laborales, a que acogieran a las personas gitanas como trabajadores, pero se les sigue prohibiendo la lengua, la ropa, todo, ¿vale? Incluso el oficio típico de tradicionales de gitanos, de esquiladores, de chalanes, todo lo que tuviera que ver con su identidad quedaba borrado. Solo se les permitía otro tipo de oficios, ¿no? Llega el siglo XIX, se crea el Cuerpo de la Guardia Civil. Ya en 1844, ya en el articulado, en el reglamento de la Guardia Civil, ya consta que deben, como explicaba Ismael, perseguir a los gitanos, a tomar toda noticia de ellos, dónde van, de dónde vienen, por qué tienen un caballo, por qué tienen una gorra, ¿vale? En 1845 se promulga lo que sería el antecedente de la Ley de Vagos y Maleantes, y en 1847 sucede algo bastante relevante, y es que a los tratantes de ganado gitanos se les exige, solo a los gitanos, que lleven las guías de los animales. Es decir, que lleven la documentación de los animales que tienen, no a los tratantes que no fueran gitanos. Es decir, que había una sospecha de que los gitanos, pues, siempre la presunción de culpabilidad sobre las pertenencias de las personas gitanas. Y hasta 1878, estamos hablando de 30 años, no caen en la cuenta de que deben ser toda la población, todos los tratantes de ganado, los que lleven la documentación del ganado, no solo los gitanos, ¿vale? Llegamos al siglo XX, le cedo la palabra a Ana. Pues yo más que nada, sobre todo
para hacerlo un poco más informal, para que nos entendamos y para que luego podamos tener debate y no hablar de leyes y todas esas cosas, Pedro y yo siempre que hemos mirado lo que pasa en el siglo XX y siempre que se habla de España como externo, un país externo que parece que no hubiera existido en Europa en el siglo XX. Y mirando toda la documentación, todo lo que pasa en Europa pasa exactamente en España. Lo que pasa es que hay muy poca información recogida. El siglo XX en España es muy importante contextualizarlo dentro del marco europeo. Ese imaginario colectivo que se ha ido creando del gitano, del gypsy, tiene un giro súper importante en el siglo XX cuando la criminalidad se convierte en un elemento clave de la identidad colectiva del pueblo gitano. ¿Vale? En este contexto del siglo XX, el elemento de criminalidad no se entiende solamente por factores sociales, que es lo que ha pasado en los siglos anteriores, sino también por unas características biológicas. O sea, el tema biológico que pasa en la Europa pasa también en España y hay documentación sobre eso. De hecho, García Sanz, Carolina, que la tenemos hoy en la mesa, ha escrito específicamente sobre cómo se crea esa identidad, esas clases raciales, teniendo al gitano en España como una raza inferior, ¿no? En contrariedad con lo que es la raza hispana. Hay que tener en cuenta en el siglo XX la expansión de los poderes totalitarios, ¿no? En esta Europa, en la creación de esas categorías raciales a través de las leyes arbitrarias de una naturaleza antropológica. Y eso hay un ejemplo muy claro que es la ley de los nómadas de 1912 en Francia, que se crea el carné bioantropológico. Pues eso en España también se estaba dando, no solamente en Europa, ¿no? Entonces, el objetivo de todas estas leyes arbitrarias no eran otras que separar la raza nacional de cada uno de los países con las otras consideradas inferiores. Y esto no solamente pasa en Europa, sino que también en España con el tema del pueblo gitano considerado como raza inferior. Consecuencias, las conocemos en Europa, el Holocausto, el genocidio de casi el 80% de la población romaní, que se habla poco del porcentaje que representa las personas exterminadas, ¿no? Pero en España también existe esa profunda racialización criminológica, ¿no?, del pueblo gitano con su introducción dentro del marco legal, que marcó el destino de los gitanos y las gitanas en España hasta el día de hoy. Y eso hay que tenerlo presente y hay que estudiarlo, hay que conocer esa verdad. Si no se conoce esa verdad, no se puede pedir justicia y reparación justa. Otra vez, no nos olvidemos del contexto europeo, tanto en la Alemania nazi como en España, o Hitler y Franco heredaron todo un sistema antigitano, no lo crearon. Hay que desmitificar que el antigitanismo empezó con Franco y terminó cuando entramos en democracia. No, el antigitanismo, como ha explicado perfectamente Pedro, empezó mucho antes y no ha terminado cuando España se convirtió en un Estado democrático. Franco heredó la famosa ley de vagos y maleantes de 1933, que se convirtió en el marco legal represivo, ¿vale? Heredado justamente antes, con sus consecuencias todavía vigentes. Hay que tener en cuenta que esta ley cambia su nombre en 1970 por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, pero que es vigente hasta 1995. No acaba con ese Estado democrático. Pero bueno, volviendo a la época franquista, para no salirnos de ahí, y viendo cómo Franco hereda ese marco legal represivo en contra de los gitanos, pero también Franco crea esa arma o ese instrumento represivo por excelencia que todos conocemos, que son los artículos 4 y 5, 6 del reglamento de la Guardia Civil de 1943, que Ismael ha mencionado anteriormente y que ya también Pedro menciona que pasan en el siglo XVIII. Pedro y yo pensamos, siempre lo hemos pensado, fíjate qué casualidad que este reglamento de la Guardia Civil se crea en 1943, pocos meses después del famoso decreto de Auschwitz, del 16 de diciembre de 1942. ¿Qué casualidad? ¿Es una casualidad? Pues nosotros no creemos que sea una casualidad, porque además, si miras bibliografía, si miras lo que escribió Kenrick y Paxson ya en 1972, se habla de una correspondencia entre el Estado español y la Alemania nazi, preguntando por la cuestión gitana.
en 1942. Nadie ha investigado eso. No hemos tirado nunca de ese hilo. No podemos separar esa represión que se hace en Europa a través de la Alemania nazi con lo que está pasando en España, porque justamente cuando Hitler intensifica esas deportaciones, Franco intensifica también esa represión en España. Por lo tanto, creemos firmemente que está totalmente ligado. Por eso siempre digo que no hay que olvidarnos de ese contexto europeo, que España no es independiente de lo que está pasando en Europa y hay que tenerlo en cuenta. Aline nos ha dicho muy bien esta mañana y nos ha refrescado la memoria con todos esos gitanos españoles que emigraron a las Américas. Pero como ella bien ha explicado el caso de su familia viene de Hungría. Sí que hubo una migración, pero es que hubieron muchos gitanos que escapando de los nazis y de sus colaboradores llegaron a España bajo ese régimen franquista, que luego se vieron obligados a hacer otra migración a las Américas. Todo está bajo ese marco contexto y hay que entender la historia de España bajo ese contexto y no podemos excusarlo. Sobre la investigación que hemos hecho, específicamente hemos recogido testimonios orales, también, que no queremos centrar mucho dentro porque es que si no nos comemos todo el tiempo, porque yo creo que especialmente la gente española es lo que más os interesa, pero nuestro panel tiene esta limitación de tiempo. Sí que nos ha llamado nos ha llamado mucho la atención. Todos conocéis a través de vuestras familias la represión que hizo la Guardia Civil. Sí que es verdad que muchos testimonios nos han explicado de puntos específicos donde gente gitana fue asesinada por la Guardia Civil, no puntos específicos. En ese punto hay un cuerpo de un gitano porque lo enterramos nosotros justamente después de una paliza de la Guardia Civil. Pero una cosa que sí que nos llamó mucho la atención es una gitana que nos habla de una cárcel específica de mujeres gitanas en Madrid. Yo jamás he oído hablar de esto. A través de la ley de vagos y maleantes, como a muchas mujeres gitanas que se iban a ganar la vida para tener sustento para su familia, porque el hombre no conseguía trabajo por el simple hecho de ser gitano, salían a vender y eran detenidas por un tiempo indeterminado, a lo que la Guardia Civil le parecía lo más justo, eran detenidas en una prisión específica para mujeres gitanas. Y yo eso nunca lo he visto en ningún documento. Por eso los testimonios orales son súper importantes para conocer la verdad. Y el tema de recogida de huellas dactilares en Andalucía. Como se le decían a los gitanos cada semana pasar por comisarías, déjanos tus huellas para saber, para tener ese control. No quiero entrar mucho en el tema de los testimonios porque vamos a sacar el informe en inglés, pero Pedro y yo nos comprometemos a traducirlo al castellano y le cedo también un poco la palabra para acabar un poco con el tema de las recomendaciones. Entramos en la España democrática. Bueno, antes de las recomendaciones volvemos atrás, ¿no? Ana estaba comentando la relación que hay entre la persecución de los gitanos en 1942 en Europa y en España. Hay un dato que nos hace empezar a linkar temas y que nunca se han tratado. Y es que hace poquito tiempo, supimos que en 1942 se realizó un listado de personas judías sefardíes en España. Obviamente, el objetivo de ese listado era clarísimo, ¿vale? Y sigues tirando del hilo y si son capaces de recoger dónde está la población sefardí judía que estaba asentada sobre todo en Madrid, luego la mirada se torna a los gitanos. ¿Y cómo se recoge eso? Pues que la Guardia Civil se encargue de conocer dónde están los gitanos. Al final, pues bueno, la historia de España, desde la participación, la mayor o menor participación de España en la Segunda Guerra Mundial al lado del mando nazi, pues bueno, fue la que fue ella y por eso hoy muchos estamos aquí contándolo, ¿no? Pero si el derrotero histórico hubiera sido otro, y estamos hablando al final de sobornos de Inglaterra a España, si no fuera por eso, no sabemos dónde estábamos hoy. Es algo que nos ha estudiado y al final son hipótesis. ¿Por qué la represión? Sabemos que hubo relación entre las SS y la Guardia Civil directamente. Eso se sabe, ¿vale? Las SS entrenaron a la Guardia Civil. Entonces, uno de los principales puntos, recomendaciones que sacamos de toda esta investigación al final es
ser capaces de conocer qué es lo que sucedió en aquel momento, en aquellos años en España, ¿vale? Porque en España se ha corrido un túpido velo, aquí no pasó nada, pasamos del franquismo a la democracia alegremente, pero hay muchas puertas abiertas. La represión que hubo durante el franquismo por parte de la Guardia Civil hacia el pueblo gitano puede responder a varios motivos. Uno, y es que ya viniera heredado de antiguo y que todas las vejaciones que conocemos que la Guardia Civil ha cometido con nosotros se vinieran cometiendo durante los siglos previos y al final es simplemente un traslado. O es que se produjera una intensificación por la relación entre el régimen nazi y el régimen franquista. O que ambas cosas se acaben sumando. Todo eso debe estar en algún archivo. Y se tiene que abrir ese archivo, ¿vale?, de la Guardia Civil. Tenemos que ser capaces de conocer qué es realmente lo que ha sucedido y por qué ha sucedido, ¿vale? ¿Por qué hoy día los gitanos participamos o estamos en la sociedad de la manera que estamos? Pues puede tener mucho que ver con esa etapa de la historia. No tiene mucho que ver con esa etapa de la historia. Al final os recomiendo leer el artículo, que además también es muy esquemático y muy rápido y ponemos muchos temas. Pero otra de las cosas que sucede durante el franquismo, que creo que marca decididamente lo que sucede en la actualidad, es el tema de la segregación residencial. ¿Por qué se generan diferentes barrios que son idénticos en todas las grandes ciudades de España? Y se genera durante el franquismo. Y además la documentación lo que dice es que todos los núcleos barraquistas, chabolistas que se generaron en diferentes ciudades, con personas no gitanas y gitanas, al final la suerte que corrieron de realojamiento las personas no gitanas fue completamente diferente a la suerte que corrieron las personas gitanas. Es decir, al final la marca de ser gitano marca la diferencia en dónde acabas residiendo y cómo son esos barrios en los que resides y qué tipo de servicios tienes esos barrios. Todos esos barrios que se generan en todas las ciudades de España es donde hoy día se reproduce el antigitanismo y crece el antigitanismo y se dificulta que la gente tenga acceso al empleo, tenga acceso a la educación, tenga acceso a los servicios de salud, tenga acceso a participar a la política, a la cultura. Y son decisiones tomadas durante el franquismo. Lo que pasa es que la democracia en la actualidad pues sigue retroalimentando y aceptando que esos barrios existan. Entonces, otra de las recomendaciones es conocer cómo se produce cómo se genera cada uno de estos barrios en la historia, ¿vale? Por ejemplo, tenemos en Barcelona el caso de la Mina. Todos los gitanos que hoy viven en la Mina, un barrio segregado, pertenece a la población de Sant Adrià del Besòs. Eso era Barcelona ciudad. Barcelona ciudad expulsó a todos los gitanos que había en la ciudad y los mandó a barrios de fuera de la ciudad, que incluso el barrio de la Mina pertenecía a Barcelona y al final se deshizo de ese barrio y lo regaló sin saberse hoy día por qué y a cambio de qué a otro municipio, ¿vale? Ese tipo de barrios están en todas las ciudades. Si no conocemos la historia detallada de por qué ha sucedido, es difícil poder denunciar lo que es el antigitanismo y cómo actúa en la actualidad y cuáles son las complicidades de la democracia con todas las decisiones del franquismo. Al final el tema de la memoria en España es complejo no para los gitanos sino para todas las poblaciones que hay, ¿no? Y todos los diferentes sectores poblacionales. Tenemos una ley de amnistía que no permite investigar los crímenes del franquismo, por un lado. El Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional. Could you conclude? Vale, 2 minutos. Entonces, en un terreno tan pantanoso como ese, pues se abre la Comisión de Memoria del Pueblo Gitano, que hablaremos un poco después, pero necesitamos avanzar mucho en ese ámbito, en poder definir exactamente qué es lo que ha sucedido, sobre todo en el periodo franquista, porque lo que sucedió durante el franquismo, al final, la democracia es heredera de todo lo que sucedió antes. Y las responsabilidades que tiene el Estado con el pasado tiene que poder asumirlas. No sé si me dejo alguna recomendación más de las que fuimos cogiendo. Solamente un minuto.
quiero hacer hincapié, porque creo que eso también es súper importante, especialmente que aquí hay muchas mujeres gitanas, la investigación específica de los abusos sexuales brutales hacia las mujeres gitanas, y no solamente durante el franquismo, sino las brutalidades que se siguen haciendo a día de hoy en España con una violencia etno-obstétrica increíble, a la que las mujeres gitanas son obligadas a usar los métodos anticonceptivos que un profesional decide, porque se cree con la potestad de decirle a esa mujer gitana cuál es el anticonceptivo que tiene que utilizar. Y eso creemos también que puede estar ligado a las prácticas que se daban anteriormente para un control de la natalidad. Es lo que estamos hablando de una eugenesia escondida o no tan escondida, porque sabemos que pasa. Mujeres amenazadas de que si no usan esos métodos anticonceptivos les van a hacer la retirada de los niños o les se quitan ayudas sociales. Nos hemos enterado de un caso que no lo puedo expresar, en el que hay médicos que están totalmente orgullosos, que se basan no en estudios científicos porque no hay datos, pero que dicen que muchas mujeres gitanas pueden desarrollar cáncer más que las mujeres no gitanas, y las están convenciendo a día de hoy para que hagan retirada de ovarios. Y lo están consiguiendo en estos barrios que Pedro ha mencionado. Y esto va totalmente en contra de los derechos humanos. Y eso está pasando a día de hoy en España. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso no quería acabar sin mencionar esta violencia específica hacia las mujeres gitanas, que sabemos de esos abusos, que las mujeres no hablan por honor a familia, pero que hay que sacarlo al público para conocer realmente hasta dónde llegaron esos mecanismos del franquismo, que van mucho más allá de lo que las familias cuentan en casa. Thank you so much, Annabelle and Pedro. Muchas gracias, Anabel. Pedro, es una tarea difícil, la verdad, resumir esta investigación tan profunda, 50 páginas, y resumirla en 15 minutos. Sé que era una tarea muy complicada. No obstante, o 15 páginas, no obstante, podemos dedicar una sesión de 1 hora a cada uno de esos capítulos que has mencionado. Sería una buena manera de ver cómo puedes traer estas conversaciones a las comunidades romaníes. Y junto con nosotros tenemos a Carolina García Satt, también del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Está especializada sobre todo en la historia internacional y ha sido una persona que se ha cerrado en el racismo y en el antigitanismo en España, y ha hecho una serie de contribuciones muy importantes, artículos, libros sobre este tema. Por ejemplo, el pueblo romaní europeo va más allá de los estereotipos. Te damos 5 minutos solamente para hablar de tu investigación, porque, de hecho, fue una de las pocas personas junto con Ismael, María Sierra y otra profesora de Sevilla que han analizado este informe en detalle. Carolina, te doy 5 minutos. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a Chachi Pen, el Proyecto de la Verdad, a Fayik como socia y a Anabel Carballo por la oportunidad que nos ha dado de venir hoy a hablar de los hallazgos más importantes sobre este informe sobre la memoria y la responsabilidad de Franco por parte de Pedro Casemeiro y Anabel Carballo. Como voy a hablar en inglés, voy a leerlo y a intentar no pasarme del tiempo. Este informe insiste en que la idea de que este antigitanismo empezó con la transición democrática, pero antes con Franco. Voy a hablar de algunos ejemplos muy ilustradores con los que me he encontrado en mi investigación sobre este tema. El primer ejemplo tiene que ver con un exponente muy claro de la medicina española y muy progresiva a principios del siglo XX. Fue un doctor,
un reformista social radical que estuvo en la cárcel en 1937 cuando la ciudad en la que vivía fue ocupada por Franco y sus fuerzas. Pero muchos años antes de eso, antes de la Guerra Civil Española, este mismo doctor escribió lo siguiente, cito literalmente: tenemos un ejemplo aquí de la tiranía de las leyes de la herencia que se repiten desgraciadamente en la raza romaní, que están dispersos en las regiones españolas. Las mujeres utilizan las costumbres y los idiomas sin cambiar ni su espíritu ni su cuerpo. Y acaba la cita. Se supone que esto eran una desviación y un pecado casi capital. Esta es una afirmación que muchos científicos españoles compartían en ese momento, pero solo es un ejemplo muy significativo, eso sí, de cómo un experto racializa este tema desde el punto de vista de la medicina preventiva y biología, pero también política y, en aquella ya época, compartimientos sociales muy importantes. En 1911, en un artículo, una revista especializada de la Guerra Civil, de la Guardia Civil, decía que el gitano trabaja como un germen corrupto. Y se dice que contaminan el entorno social, el ambiente social. Y vuelvo a abrir la cita textual. Dice, si existe un gitano, por feo o guapo que sea, por fuerte o débil que sea, si tenga un ojo, tenga dos, va a robar caballos. Y con eso acaba la cita. Este discurso racista mezclado con representaciones de antigitanismo tiene un impacto importante en la ley penal y en las prácticas policiales y en las actividades de la España contemporánea, y esto afecta severamente a la vida de la gente. Cuando se habla del racismo, se les consideraban tal vez incluso patógenos, si esto es una cita, a los gitanos, y sufren distintos tipos de discriminación y persecución. La presunción de que son un peligro social producía la desigualdad ante la ley en España. Los romanís fueron sometidos a leyes de estado de excepción, incluso en sistemas democráticos. Los republicanos también tienen en 1933 una ley que muestra un ejemplo de esto. La dictadura de Franco, por supuesto, lo empeoró todavía y lo hizo más intenso. Como académica, yo creo que es importante que digamos que los académicos españoles vean cuáles son las razones que conectan la situación del pueblo romaní en España y otros sitios, y que progresemos, por ejemplo, que abordemos la relación entre el régimen de Franco y el nazismo. Por otro lado, los académicos deberíamos también reflexionar sobre la falta de programas históricos de estudio sobre el antigitanismo en España, mezclando las clases y género. Me quedé muy impresionado cuando leí vuestro informe sobre la violencia contra las mujeres, la violencia estatal. Yo no la conocía y me quedé impactadísima. Realmente, las entrevistas orales de los romanís no se valoran mucho, no se utilizan lo suficiente como fuente histórica, pero hay testimonios vívidos de un pasado que desgraciadamente se mantiene en el presente. Hemos cargado con un estigma muy especial los romanís, y esta es una línea de investigación que se lleva a cabo desde el 2016 con 2 universidades basadas en Sevilla sobre la evaluación histórica del siglo XX y el antigitanismo. Soraya Post dijo antes que es importante que la sociedad en general conozca todo esto. Es vital, no obstante, generar ese conocimiento a nivel académico. De hecho, esta propuesta de investigación encaja en el Horizon, en el programa, en el grupo 2, sobre todo sobre la democracia, para hacer sociedades más inclusivas en la interacción entre la identidad social, política, cultural y el sentimiento de pertenencia de las democracias. Los autores del informe, Pedro y Anabela, tienen razón cuando dicen que la Academia Española
no ignora con algunas excepciones los estudios de antigitanismo. Tenemos que conocer mejor cómo este tipo de racismo tan persistente se puede corregir. Robert Proctor, un historiador y autor de muchos libros como el de la medicina de los nazis, dijo que la ignorancia puede ser la otra cara de la moneda de la memoria, pero la ignorancia puede hacerse o deshacerse y la ciencia puede ser cómplice en ambos procesos. Por todas estas razones, para acabar el análisis de los antigitanismos en España, que estamos debatiendo en este lugar tan importante, es una contribución y un primer paso muy importante sobre el pasado para reconciliarnos con la memoria de la historia del pueblo romaní de este país. Muchas gracias. Qué pena no haber tenido el discurso. Totalmente. Thank you so much, Carolina, for this very passionate. Muchas gracias, Carolina, por esto que has contado tan apasionadamente. Bueno, pues hemos llegado al momento de la pausa, en la pausa café, y queríamos preguntaros si tenéis alguna pregunta, ¿sí o no? Patricia. Bueno, buenos días o buenas tardes. Ya, no, todavía es buenos días. Todavía es buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber venido, ¿no? Y hacer esta jornada, que es la primera vez en la historia de España que se hace esto. Y además, sobra decir que en un espacio como este. Y me gustaría comentar algo que ha dicho Pedro y Anabel también, que son dos cosas muy importantes. Una es histórica y otra es metodológica. Y es que, claro, la diferencia entre la dictadura fascista del franquismo y la dictadura fascista de Hitler es que cuando terminó la dictadura fascista de Hitler, allí hubo un proceso de desnazificación de las instituciones, y aquí no. Aquí hubo todo lo contrario, hubo un proceso de mantenimiento y blanqueamiento de todos los dirigentes franquistas que pasaron a formar parte de las principales instituciones del tribunal, los más altos tribunales, las más altas instituciones del Estado, ¿no? Esto seguimos teniendo el problema hoy, hasta el punto de que ayer mismo estábamos pendientes todo el día porque queremos renovar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial como las más altas instancias de los tribunales, que están en manos de personas, digamos, muy conservadoras, y estuvieron a punto de secuestrar el Pleno. Es decir, estuvimos esperando todo el día a ver si emitían o no una resolución para frenar y hacer una injerencia del Poder Judicial en el Poder Legislativo, que es algo que aquí jamás ha pasado, ¿no? ¿Qué pasa? Que como tenemos esa presencia todavía tan fuerte, ¿no? Y ese aroma tan fuerte a franquismo en las altas instituciones del Estado, esto genera un problema de espacios de seguridad para que las mujeres y los varones digan sus relatos. En este sentido, me gustaría pedirte, Paqui, que contaras, porque tú y la tía de la asociación Romi, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo de su nombre. Ismael, la tía de la asociación Romi de Granada, ¿cómo se llama? La tía Paqui. Sí, sí. Ellas han hecho un trabajo de recopilación de relatos, pero claro, con Paqui, por ejemplo, hemos debatido muchas veces cómo tomamos relatos de víctimas del franquismo, lo primero, sin revictimizarlas. Y lo segundo, generando un espacio de seguridad, porque la realidad es que para ellas, aunque nosotros tengamos otra percepción, para ellas no ha cambiado ni un ápice la situación de riesgo de violencia contra ellas, y no hay nada que les indique que si hablan ellas van a ser protegidas, ¿no? Entonces es muy importante garantizar esto, y que pensemos también cómo nosotras y nosotros podemos generar un espacio de seguridad para ellas que les permita también dar esos relatos en contextos de seguridad y no revictimización. Thank you. Gracias. Testimonios. O micro, Paqui, si no, no te escuchan las traductoras. Bueno, en realidad ha sido difícil, porque la esperanza de vida del pueblo gitano es mucha más corta que el resto de la sociedad. Por lo tanto, encontrar en los barrios segregados, que es donde yo me muevo, gente mayor
es muy complicado, exageradamente complicado. No existe gente que haya vivido, digamos, ahora mismo la guerra civil, ni tampoco hay personas gitanas que hayan vivido la posguerra. Nos hemos encontrado con una dificultad en ese aspecto, ¿no? Sí, realmente hemos empezado a recoger testimonios de personas que han vivido en la dictadura franquista en los años 50. Es lo que más fácil hemos tenido. Pero lo que te cuentan en un café, luego es complicado que te lo puedan contar con una cámara delante. Porque sí había mujeres gitanas que contaban estas violaciones por parte de la Guardia Civil en diferentes barrios, como podía ser el barrio de Montjuïc, donde estaba apartado de Barcelona, y las ponían en pelota, les quitaban su ropa a la Guardia Civil para mofarse de ellas y las mandaban en cuero hasta el somorrostro, que tenían que atravesar media Barcelona, y estas mujeres tenían que ir robando ropas que se iban encontrando de los tendederos para tapar sus vergüenzas. Y sin embargo, cuando esto se tenía que poner en público y contar en público, no querían contarlo, porque es algo tan humillante que realmente volver a la humillación es complicado, y más en los temas de género, que sabemos que es tan importante dentro de la cultura gitana de España, ¿no? Según qué factores. Entonces, son tabús que son muy difíciles, sobre todo en los temas de género, que puedan hablar. Recuerdo a la abuela de Sara, que era una señora mayor, y ella y su marido logremos que pudieran hablar dándole un dinero, porque dijimos que el dinero no era para ella, era para la niña, que la niña lo necesitaba para una beca. Y esa fue la forma de engañar a ese matrimonio mayor para que pudieran contar sus relatos que habían pasado con la Guardia Civil, o con un guardia municipal que había famoso en Barcelona, que tampoco se puede saber nada sobre su expediente porque está tabicado y no hay quien saque el expediente de este hombre, que es el Garabao, y lo digo aquí públicamente, ¿no? Y cuando esta mujer contaba la historia sobre estas injusticias que le hacía este hombre, como cortarles el pelo, pegarles palizones padres a hijos, cómo ponerlos en pelotas en las comisarías de la Vía Layetana, hombres y mujeres todos juntos, ¿vale?, de los mismos barrios, y limpiarlos a manguerazos limpios en el mes de enero y luego meterlos a todos otra vez en la cárcel, ¿no? Y cómo esta mujer, después de contar todos esos relatos, tirarse 3 meses sin poder dormir, porque pensaba que iban a venir a por ella y a por su familia por haber contado esto, y que iba a tener alguna incidencia en su paga de jubilación, fijaros, y murió con esa pena pensando que los payos, y lo digo así mismo, iban a venir a por ellos y sus hijos. ¿Que en qué hora había contado eso? Me refiero que el impacto que puede generar levantar esto es muy fuerte y muy potente. Pero también me gustaría decir que la memoria democrática y lo que hemos pasado en la guerra civil es muy importante para la sociedad, pero más para nosotros, porque hay un vacío. Sorry, can we move maybe some of these discussions, conclusion, and we move it? A lo mejor podemos trasladar estos debates para el café. Hay un vacío grande y total de memoria dentro del pueblo gitano, tan grande que la memoria la hemos enterrado. Y desenterrar la memoria es como desenterrar algo que no está bien. Pero no solamente en nuestras fatigas que hemos pasado, que está muy bien, sino en nuestras competencias como pueblo. Hay que recuperar esas competencias como pueblo, porque en muchos casos no las tenemos reconocidas, y esas competencias en lo que conocían los mayores, en las cosas de cura, en los tratantes, esas cosas que hoy día están enterradas, y a los jóvenes que realmente viven en los barrios segregados les sirve y mucho, porque los empodera. Porque durante siglos nos han dicho que nosotros no teníamos nada como pueblo, y sí teníamos, y eso no solamente en el conflicto, que es en lo que hemos pasado políticamente en persecuciones, sino también en competencias que los gitanos hemos tenido musicalmente y en otros ámbitos. Creo que esto es muchísimo más importante, porque tenemos un sentimiento de inferioridad cultural
que tenemos que superarlo con un empoderamiento y recuperar esa autoestima de identidad, que creo que es súper importante. Y ya me callo. Thank you so much for this excellent contribution. Muchas gracias por esa contribución tan excelente. Tendrías que haber salido a la mesa redonda, la verdad. Y tenemos a Manuel que levanta la mano. Por favor, un comentario muy breve y luego en la segunda sesión temática tendremos tiempo para hablar más, ¿eh? Solamente quería hacer una incidencia respecto a lo que es la universidad, la reacción de la universidad antigitanismo, ¿no? En este caso, sufrido por mí como investigador, salvo honrosas excepciones por Sevilla, Almería en su momento, Alcalá de Henares, aunque es una asignatura cuatrimestral que merece ser, que tenía que tener toda la entidad troncada, en fin. Y bueno, la archiconocida de Alicante con la presidenta, aunque sea Paya, pero bueno. Realmente hay una reacción y sobre todo lo que es relacionado con personajes claves de la historia, como Isabel I de Castilla, como el Marqués de la Ensenada, o incluso como el señor, en el tema de la educación, el padre, ya se me va, ¿no? Manjón. Sobre todo con Isabel I ya tuve yo problemas. Sí, además inicié una recogida de firmas para que no la canonizaran, está paralizado, pero solamente recibí 1000 y pico apoyos, lo cual me sorprende, mucha gente animando, pero nadie firma. Menos todavía ha tenido el padre Manjón, pero sin embargo ha tenido mucho más calado esto, porque ahí está, yo siendo no gitano, el antigitanismo también me afecta a mí como investigador en el tema. Entonces, que escribieran a asociaciones gitanas y que escribieran al coordinador de mi grupo de investigación, que curiosamente es el secretario de Estado de Memoria Histórica, Fernando Martínez, y al Departamento de Historia, vamos, de forma peyorativa, diciendo que soy mal investigador, que no me he leído los 10 tomos de Manjón para poder yo hablar con propiedad, y que es una manera de cómo esa reacción existe, y sobre todo es fundamental en la universidad, donde van a salir esos profesores, tanto en magisterio, que van a dar a los niños, como en la universidad, en los institutos. Eso es prioritario y fundamental. Que no ocurran estas cosas, porque tú vas a hablar, y bueno, con el tema de bodegas, cuando fue bodega con el famoso chiste y tal y cual, yo intervine, me participé y ya me di cuenta que yo no podía ser activista, pero bueno, estuve como activista y lo único que conseguí es que me estrellaran huevos en la pared. ¿Saben dónde vivo ya? Es tremendo. En fin, nada más. Thank you so much. Muchas gracias. For raising this role of academia. El papel de la academia para nosotros ha sido también una de las manifestaciones de antigitanismo que está incluida en el informe. Carolina también lo ha mencionado, así que en el proyecto creo que vamos a prestarle mucha atención a eso. Así que nos hemos retrasado un poquito el café, vamos a recortarlo un poquito. Volvamos, por favor, a las 11:45 y pediremos a nuestros colegas que nos están escuchando por streaming que vengan otra vez también a las 11:45. A Jan Selling y a Lavinia Stan. A Isabel está aquí, ¿no? Bien. Pues hola, Isabel. Tenemos 15 minutos solo de café, disfrutadlo. Y Paqui, la colega, nos estaba diciendo que estas conversaciones suelen ser más abiertas durante la pausa café, así que por favor celebrad ahora esas conversaciones y esas preguntas para Anabel y Pedro, sobre todo porque no tienen tiempo para oírlas. Gracias.